desde una perspectiva de neurociencia, etcétera. Si quieren, pasamos a la que sigue. Les voy a hablar rapidísimo de lo que hacemos. Space es un despacho, y si quieres vamos pasando los números. Space es un despacho de arquitectura que nos hemos especializado en arquitectura corporativa. Tenemos cerca de 2 millones, cerca de 4 millones de metros cuadrados diseñados alrededor del mundo, con cientos de clientes contentos, proyectos en 20 países, principalmente América Latina, Estados Unidos y Europa, y con alrededor de 100. Al final, lo interesante de esto es que la práctica que tenemos, que parecería muy teórica, alrededor de proyectos reales con clientes reales en distintos países. Así que empezamos a lo que sigue. Para hablar del COVID, una de estos useless information que he ido recopilando en mi vida profesional, surgió hace más o menos 15 años que decidí que yo veía el diseño como una herramienta para predecir futuros, y por otro lado veía que mis clientes y nosotros mismos teníamos pocas herramientas para predecir futuros. Y entonces me fui al Instituto del Futuro en Palo Alto, en California, hace cerca de 15 años, con esta convicción de que si yo entendía y aprendía a hacer lo que en Estados Unidos le llaman trend forecasting, me iba a servir en el mundo real para aplicarlo a diseño. Y siempre he pensado que diseño es ver para adelante. Siempre le ayudamos a las organizaciones a diseñar futuros posibles a través de sus espacios. Y cuando empezó más o menos hace un año, justamente hace un año, todo el tema de la crisis sanitaria, principalmente en México y América Latina, empezamos a trabajar con el Instituto del Futuro, porque parte de lo que veíamos es que mucha gente se empezó a paralizar, ¿no? Y muchas organizaciones llevan tratando de sobrevivir o sobreviviendo un año, y en muchas ocasiones pocas llevan dedicándole tiempo a entender qué va a pasar con esto. La conclusión más interesante de mi instituto, y esto lo he leído ya además en el transcurso de un año por distintos especialistas, es que el COVID en realidad es un acelerador, ¿no? Además de ser una infección y una pandemia, en realidad, desde el punto de vista de sociedad en más largo plazo, el COVID es un acelerador de tendencias. Y esto es interesante porque prácticamente no hay nada nuevo que trajo el COVID. Lo que hay que entender es de todas las tendencias que había, cuáles aceleró y cuáles no desaceleró. Al mismo tiempo de acelerar algunas tendencias, lo que hizo fue invisibilizar otras cosas, que eso es también sumamente interesante, porque en el momento que invisibiliza principalmente temas de salud, hoy el único tema de salud del que se habla es el COVID, cáncer, salud mental, todas las otras cosas pasaron a un segundo término, pero no desaparecieron y nos van a explotar más adelante. Entonces, si quieren pasamos a la que sigue. Si hiciéramos un zoom en la adaptación o aceleración de tecnologías, pues esto está pasando como nunca en la historia de la humanidad. Si ustedes platican con organizaciones como podría ser Amazon, por ejemplo, ellos en México, las proyecciones que tenían de penetración de mercado antes de la pandemia, para los siguientes 8 o 9 años se cumplieron en los primeros 4 meses de la pandemia. Para la gran mayoría de las organizaciones, muchas cosas que están sucediendo hoy en la organización son del 2030. Y esto es sumamente emocionante además, porque las organizaciones están llegando de manera asimétrica a ese futuro. El COVID aceleró ciertas tendencias y nos mandó en un brinco cuántico al 2030, pero en muchas otras cosas las organizaciones están completamente asimétricas en esta evolución. Parte del reto es hacer un escenario de cómo volver simétrica la organización en esas evoluciones. Pero esto nos empieza a dar cierta claridad. A mí me impresiona muchísimo hablar con emprendedores o desarrolladores o distintos clientes que llevan un año diciendo que esto no había pasado nunca, que nadie tiene una esfera de cristal, que no puedes predecir absolutamente nada de lo que va a suceder. Y cuando hablas con los profesionistas, como la gente egresada del Instituto del Futuro, pues esto ya había pasado varias veces. Sí hay mucha información para tomar decisiones. Hay organizaciones que ya están empezando a hacer un pivoting de sus servicios o productos y están teniendo mucho éxito. Sí hay mucho material allá afuera para poder reinventar y cuestionarnos inclusive el why de las organizaciones. Así que pasamos a la que sigue. Las
Hay muchas tendencias, pero las más importantes de las tendencias que aceleró el COVID son tres, y estas tres, en distinta medida, van a ser las que van a ir moldeando nuestros siguientes años y nuestros siguientes futuros. El trabajo remoto, que yo me gusta mucho insistir que lo que estamos viviendo es un buen ejercicio de trabajo remoto, no es un ejercicio de home office. La gente que cree que lo que estamos viviendo es un ejercicio de home office se va a llevar una gran sorpresa cuando realmente podamos hacer home office y tengas la libertad de salir de tu casa, de ir al cine, de ir a la tienda por una paleta. Hoy lo que estamos viviendo es eh, siempre hago la broma que es como si nos mandaron de arresto domiciliario y nos pusieron una computadora. Pues hoy lo que hemos estado viviendo hasta ahora es un ejercicio maravilloso de arresto domiciliario que demuestra que el trabajo remoto funciona, pero hay que tener mucho cuidado en asumir que esto es un ejercicio de home office. Digitalización, que hay organizaciones que entraron con unas herramientas digitales sumamente básicas a la pandemia y que hicieron cosas que no se imaginaban hacer en 10 años, ¿no? Y finalmente automatización, que automatización esta es posiblemente la que va un poco más lenta. Hay muchas organizaciones que están empezando a hacer esfuerzos por automatizar, pero todavía no están ahí. Lo interesante de esto es que en muchas cosas, por ejemplo, en temas de digitalización y trabajo remoto, pues, organizaciones que trabajaban y checaban tarjeta, llegabas a las 9 de la mañana, tenías un horario, tenías jefes, tenías privados y la oficina era aburrida, como de esos que hay por todos lados. Esas organizaciones en unos meses tuvieron que vivir y hacer estrategias de trabajo remoto y digitalización que normalmente les hubiera tomado 10 años hacer. Y eso es por lo que les digo que las organizaciones van a salir completamente asimétricas de este ejercicio, porque por un lado, pues, nos vimos obligados a digitalizarnos como llevábamos años hablando que lo teníamos que hacer y no se había hecho. Si quieren pasamos al que sigue. Puedes mapear, y es algo de lo que hemos hecho con muchas organizaciones, al principio de la pandemia, en esta preocupación que nos dábamos cuenta que se estaban congelando muchos de nuestros clientes. Space es una firma de arquitectura que su valor de verdad inicial es en una parte de consultoría de innovación. Y entonces, cuando yo te diseño el futuro de tu arquitectura, arranco con talleres que tienen que ver con innovación, arranco con cuestionamientos que tienen que ver más de modelo de negocio, de futuro, y luego la arquitectura tendría que ser el resultado de eso. Algo de lo que hemos hecho con cientos de organizaciones en este año es justamente ayudarles a mapear cómo estas tendencias empiezan a tener repercusiones secundarias, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la gente empiece a trabajar de manera remota. Eso, cómo va a cambiar la forma en la que consumes, cómo va a cambiar la forma en la que viajas, cómo va a cambiar la forma en la que te entiendes a ti mismo, cómo tendría que cambiar posiblemente la forma en la que entiendes a la organización y el why de la organización y la trascendencia de la organización. Esto puede ser sumamente profundo dependiendo del tipo de negocio y en la industria en la que estés. Si quieres, pasamos a la que sigue. Y la pregunta, y he escuchado siempre una frase que me gusta mucho, es que el ser humano es muy bueno para responder preguntas, y en la mayoría de los casos no lo hacemos tan mal, las preguntas no están mal estructuradas, pero lo que de repente no hemos sido muy buenos es en saber hacer las preguntas indicadas. Y yo he escuchado, por ejemplo, muchísimo que artículos de especialistas en el tema, que hablan, por ejemplo, que la oficina ya murió, la muerte de la oficina contemporánea, que ya después de esto nadie va a querer regresar al espacio público, que nos vamos a quedar, que las ciudades se van a vaciar y nos vamos a quedar con edificios llenos de muebles viejos, pero vacíos de personas. Y yo creo que la verdad es que tenemos que reestructurar la pregunta, y posiblemente la pregunta más trascendente hoy en día es cuál es el nuevo rol del espacio público. Ni siquiera tanto la oficina, porque tenemos que empezar a entender que esto va más allá que nada más un tema de oficina o no. Así que empezamos al que sigue. El espacio público ha tenido un rol característico en la historia de la humanidad. Y esto es lo que hay que también entender. Por millones de años el ser humano fue evolucionando a través de contar historias alrededor de una fogata. Y hay muchísimos estudios de neurociencia que demuestran cómo el cerebro se ha ido cableando como consecuencia de haber contado historias, comiendo
alrededor de una fogata. No es casualidad que las fiestas terminen en muchísimas ocasiones en la cocina, cuando tienes una sala increíble y la gente terminó comiendo en la cocina y la reunión terminó ahí. Bueno, esto es una referencia a la fogata original. Pero el ser humano aprendió a usar de manera casi transparente el espacio como una herramienta en la vida de todos. Sí, pasamos a lo que sigue. Casi no importa la época de la humanidad, el espacio público era una herramienta de transformación, era una herramienta para poder generar nuevas ideas, era una herramienta indispensable. Fue evolucionando de la fogata y hace 2500, 2400 años, pues Platón tiene este concepto de la academia en el que junta a las personas y vuelve a armar esta idea de cómo cuento historias. Pero si nos vamos a algo más cercano, si quieres pasamos a la que sigue, los movimientos importantes culturales pues han estado también ligados con esto, ¿no? Los dadaístas, sin sus cafés, no hubieran podido armar el movimiento dadaísta que cambió por completo la historia del arte contemporáneo. Entonces, por donde lo veamos, el ser humano ha utilizado el espacio público, y no me gusta ponerle etiquetas si eran cafés o la tipología, eso va evolucionando con el tiempo, pero el espacio público ha sido fundamental en los logros que ha generado el ser humano y no va a cambiar eso. O sea, si queremos seguir trascendiendo como sociedad, si queremos seguir trascendiendo como individuos, necesitamos el espacio físico. El espacio público es fundamental. La que sigue. Desde el punto de vista de neurociencia, no me voy a clavar muchísimo acá porque esto podría ser tema para una conferencia particular. Recientemente descubrieron lo que le llaman el sistema cognitivo. Y los científicos al sistema cognitivo, la forma en la que pensamos, llegaron a la conclusión que estaba compuesto por 3 elementos fundamentales, igual de importantes, y que los usamos sin distinción. Es decir, yo no estoy seguro si estoy pensando con el cerebro, con el cuerpo o con el espacio. Y esto se le llama el sistema cognitivo. Las personas por mucho tiempo asumíamos que pensábamos únicamente con el cerebro y que el cuerpo era un transporte para el cerebro. Después surge la teoría de Embodied Cognition y nos empezamos a dar cuenta que nuestro cuerpo es parte intrínseco de nuestros procesos mentales. Por eso, de repente las personas dicen, no, pues, gut feelings, ¿no? Como dicen los americanos. Tuve sentimientos hacia alguna persona y tomé una decisión y mira, y me salvé de no sé qué. Bueno, al final del día el cuerpo tiene muchos procesos cognitivos, no son únicamente el cerebro. Y a partir de esta teoría se dieron cuenta de una segunda teoría que se llama Extended Cognition. Y la idea de Extended Cognition es que resulta que si yo te doy una pluma y tú traes tu pluma en la mano por 5 minutos, tu cerebro empieza a recablearse y empieza a asumir que la pluma es parte, una extensión de tu cuerpo. Y esto sucede pues, con los lentes, por ejemplo, ¿no? O sucede con el teléfono, ¿no? La gente ya no tiene que guardar en la memoria muchos números telefónicos porque sabes que lo tienes en esta extensión. El chiste es que la extensión más potente que hemos diseñado es el espacio. Y hay muchísimos estudios que demuestran que el espacio es cognición. Y entonces cuando escuchas personas que de bote pronto, de una manera muy fácil, asumen que vamos a dejar de tener espacio público, que el espacio público que antes teníamos, que nos daba potencialidades enormes, ahora se va a reducir a una recámara sin vista, encerrado porque ya demostramos que es más barato desde el punto de vista de renta de metros cuadrados. La verdad es que es una aseveración bastante básica y ridícula. El ser humano, si quiere pensar bien, necesita explotar el sistema cognitivo. Y el sistema cognitivo, uno de los tres elementos, es el espacio. Ahora, no quiere decir que no lo puedas hacer en una casa, pero está sumamente limitado. Si quieren, pasamos a lo que sigue. Ahora, el modelo híbrido, que es hacia donde esto va a ir evolucionando, va a tener unos retos muy, muy específicos. Y la ventaja, la belleza de esto, es una de las tendencias que se vino a acelerar. Nosotros llevábamos 20 años diciéndole a los clientes que el trabajo no era un lugar y que el trabajo y el espacio público y la oficina tenía roles mucho más trascendentes que ir a trabajar. Ir a trabajar era una de los pretextos, pero llevamos hablando de esto 2 décadas, no es nada nuevo.
espacio tendría que ayudarte a construir cosas más complejas en una organización, que no es donde haces la chamba. Si quieren, pasamos a la que sigue. Y dentro de los retos del modelo híbrido, pues es que resulta que a un año ya empezamos a tener evidencias duras de qué es lo que está sucediendo. Y hay los últimos estudios del Gallup Group demuestran que las personas están empezando, después de un periodo largo de trabajo remoto, a reducir la productividad. El engagement es uno de los elementos que se ve golpeado. Alrededor del 23% de las personas esperan regresar a un modelo híbrido. 72% de las personas están pensando que van a estar yendo a la oficina pues, entre 2-3 días a la semana. Y únicamente 5% de las personas son los que creen que el futuro es estar metido en su casa. Entonces, cuando vemos esto, la primera de alguna conclusión que nos da es mucho menos la gente que ya no va a regresar de la que de repente los catastrofistas están hablando en muchas ocasiones relacionado con el espacio. Pero sí hay un 70% que van a regresar a hacer otra cosa completamente distinta de lo que hacían cuando tenían la oficina. La oficina va a tener que replantearse esas personas que vienen y no predominantemente a trabajar, ¿qué necesita hacer la oficina para eso? Y hay un número del Gallup Group que es sumamente interesante, que es de esas otras cosas que no son las evidentes. Pero el 50% del incremento de la satisfacción de un trabajador depende si tiene amigos en la organización o no. Cuando ustedes analicen los números de cómo se mide engagement en una organización, todas las encuestas de engagement en algún punto califican la parte social. Si tú no tienes la capacidad de conectar socialmente en una organización, tu engagement va a ser bien bajo. Ahora imaginen una organización que la gente va 2 veces a la semana, un porcentaje no va. ¿Cómo haces para sustituir esta parte social que pasaba en 5 días de la semana, 8 horas al día, y ahora vas a tener un par de horas para solucionarlo? Evidentemente, el espacio de estaciones de trabajo tradicionales y salas de juntas aburridas y la oficina poco social, pues simplemente no sirve para eso. Así que pasamos a la que sigue. Los números son evidentes, dependiendo, y esta es otra encuesta, esta es para particularmente en Estados Unidos, este es un resultado de Steel, que es la empresa de mobiliaria más grande del mundo. Sigue hablando más o menos que la gran mayoría de las personas sí quiere regresar a la oficina en un modelo muchísimo más light, no de tiempo completo, pero es un porcentaje muy alto el que sí quiere regresar, ¿no? Si quiere, pasamos a la que sigue. Ahora, a partir de esto, lo que sí es muy evidente es que si algo llegó para quedarse, es este concepto de modelo híbrido. Que otra vez no es nada nuevo, llevábamos insistiendo mucho tiempo que esto era el futuro, que tratar a los empleados como adultos era posiblemente una buena idea, y ahora que ya se demostró, pues va a ser muy rara la organización que regrese y no quiera explotarlo. Aquí hay que entender lo que hablábamos de la evolución del brinco cuántico asimétrico. Las organizaciones tienen hoy en día que analizar cuáles son las cosas que dieron este brinco cuántico, cuáles son las cosas que de otra forma seguirían hablando de ellas, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del concepto de digitalización. Bueno, pues hay organizaciones que en meses hicieron lo que no habían logrado hacer, ¿no? Hay una empresa americana que en México no tenía de ropa, de venta de ropa, que en México no tenía canal digital y llevaban cerca de 5 años hablando de que ya lo tenían que hacer, que sí, que tenían que tener una venta, pero no pasaba. Y en 2 meses tuvieron que montarlo porque todo el resto de la competencia, Zara, H&M, todo el mundo ya lo tenía. Estos cuates en 2 meses lograron hacer algo que llevaban años hablando y no lo habían logrado hacer. No está muy bien, habrá que pulirla, pero hicieron una evolución de años. Y el gran reto que tienen y la complejidad de esto es que las organizaciones tienen que empezar a hacerse un análisis complejo para decir, bueno, en cuáles cosas hice una evolución y cuáles son las que no estoy ahí. Pero definitivamente el modelo híbrido es uno de esos brincos cuánticos que hay que aprovechar, no regresen a tratar de descalificarlo,
Pero del modelo híbrido lo que hay que entender es que hay una serie de cosas que no se pueden hacer de manera digital. Y esas son las que hacia donde la oficina tendría que empezar a poner un ojo y una preocupación. Colaboración es una fundamental. La colaboración es reducidísima en estas herramientas que tenemos. La innovación es prácticamente nula. Los programas grandes que ha habido de home office, y además ese es otro de los números duros. Ha habido por lo menos 10 organizaciones grandes de verdad que han hecho programas de home office en los años 2000, súper agresivos, que se puede aprender de ellos. IBM es una de ellas, hizo un programa gigante y después le afectó tanto en innovación que regresaron a las oficinas. Concentración en países de la América Latina, las familias están trabajando y estudiando desde un comedor, para mucha gente le ha costado mucho trabajo concentrarse. Autorregulación es una que desafortunadamente se habla poco, pero la autorregulación es, antes de la pandemia, la salud mental era posiblemente la preocupación más grande que había desde la perspectiva de salud a nivel mundial. La depresión iba a ser la pandemia de este siglo. El COVID vino a acelerarla, vamos a salir de esto con gente con un grupo mucho más alto con gente con depresión y adicionalmente vino a invisibilizarla. Se está hablando muy poco de ello. Cuando regresemos a esto, las organizaciones vamos a tener que empezar a tomarnos en serio la salud mental de nuestros empleados, el bienestar. La diversión es otro. Si algo extrañamos es la parte social y divertirnos. Y posiblemente la más importante es no hay forma de construir cultura organizacional en remoto. No existe. O sea, somos seres sociales. En este sistema cognitivo, gran parte de lo que construye la cultura organizacional no entra por la parte racional del cerebro, entra por ver comportamientos, entra por convivir, entra por hacer uso del espacio y comportarte de cierta forma. Nada de eso sucede cuando estás en virtual. Las organizaciones van a tener que empezar a hacer la oficina del futuro un hub de cultura, de diversión, de autorregulación, que ayuda a concentrarse. Entonces tendrás un abanico de poderte concentrar o no concentrar, de innovación y de colaboración. Si quieren, pasamos a la que sigue. Las oficinas de paneles altos, aburridas, poco sociables, pues ya no hacen nada de sentido. Si no hacían sentido hace 10 años, pues hoy hacen muchísimo menos sentido. No van a lograr resolver lo que estamos buscando que resuelva el nuevo rol del espacio público. La que sigue. Y no es solo eso, vamos a empezar a cuestionarnos, tendríamos que empezar a cuestionarnos si los espacios públicos del resto de abanico de espacios públicos están donde tendrían que estar. Y la respuesta es no, evidentemente no, porque las aulas y las escuelas no estaban donde tenían que estar hace 10 años, hoy mucho menos. Hoy tendríamos como sociedad que empezarnos a cuestionar este tipo de espacios también. La que sigue. ¿Qué viene? Nosotros le llamamos Resilient Workplace, espacios, si quieres la que sigue, espacios resilientes que construyan culturas resilientes. La que sigue. Ahora, va a ser complejo, porque la gran mayoría de los encargados desde desarrollar del lado del cliente o inclusive los que diseñan no tienen herramientas sofisticadas para entender que esto ahora sí es un traje a la medida complejo. Y de estas herramientas sofisticadas es que el potencial, por ejemplo, de trabajo de remoto depende de la actividad de la organización. Y no solo de la organización, ¿no? Hay organizaciones que tienen un potencial súper bajo y esto lo hemos mapeado por industria, por tipo de trabajo. Hay otras que tienen un potencial súper alto y hay otras que tienen una eficiencia baja o alta. Entonces, las herramientas de diagnóstico para ayudarle a las organizaciones a esta especie de regreso tendrían que ser sumamente complejas para empezar a entender no solo qué es lo que quiere tu gente, porque hoy tú le puedes preguntar a alguien y con el miedo que tienen del virus, igual y todo el mundo te dice que están felices en su casa. Y eso no necesariamente quiere decir que sea el potencial de verdad del trabajo remoto o la capacidad que tienes de explotarlo. Porque tú puedes tener un potencial alto, una capacidad baja, depende del tipo de negocio, depende del tipo de trabajo, etc. ¿La que sigue? Yuval Noah, un escritor que tiene un libro muy bueno que se llama Sapiens, es gran parte de la forma en la que estructura el libro es que habla de cómo traer comida a la mesa ha sido la cosa que ha estructurado la sociedad y armado prácticamente todo lo que conocemos. Y esta no es la diferencia, esta no va a ser la diferencia.
Lo que cambió fue lo mismo que cambió cuando pasamos de ser nómadas a sedentarios, la forma en la que traíamos la comida, y el resto de la sociedad se estructuró alrededor. La revolución industrial volvió a ser lo mismo y hoy vamos a vivir algo otra vez similar. Esto es, por ejemplo, la variación en rentas en Estados Unidos, la comparativa entre marzo y noviembre. Los azules oscuros son los que incrementaron el valor en Estados Unidos y en muchos otros lugares. Hay lugares en los que se fueron para arriba las rentas con la pandemia y hay lugares para que se fueron para abajo. Principalmente son pues, lugares como Phoenix o lugares no urbanos bien conectados con una serie de características, y Miami, San Francisco, Nueva York, Boston, Chicago se fueron para abajo las rentas hasta 30%. ¿Cómo traigo la comida a la mesa? Va a cuestionar la educación, cómo vives, cómo trabajas, cómo haces absolutamente todo, cómo consumes, cómo viajas. Y la belleza es que ya podemos empezar a ver desde hoy y desde hace ya varios meses casi al mundo corporativo como una especie de predictor de lo que va a pasar en lo demás. Si proyectas los cambios que va a haber en cómo traes la comida a la mesa, podrías empezar a diseñar futuros posibles de cómo va a cambiar lo demás. Si quieres pasamos a lo que sigue. Ya me voy a tratar de ir de volada para dejar un espacio para preguntas y respuestas. La conclusión general de muchas de estas cosas es que el Human Experience Design va a ser la gran oportunidad de la siguiente década. La pandemia nos ayudó a recordar cuáles son las cosas importantes en la vida y el Human Experience Design debería de empezar a cuestionarse en absolutamente todas las organizaciones. Estamos empezando a ver grupos de desarrollo inmobiliario que están entendiendo que su negocio dejó de ser tabiques y que su negocio es Human Experience Design. Y hay que tener cuidado porque Human Experience Design no es nada más que vivas una experiencia desde el punto de vista de marketing. Es un proceso mucho más complejo en el que posiblemente deriva en el que tenemos clientes que les estamos ayudando a cuestionarse, inclusive desarrolladores, si tendrían que convertirse en proveedores de servicios. O sea, si tú estás en el Human Experience Design, estás más cerca de ser un proveedor de servicio que de ser un proveedor de producto. El producto posiblemente es el pretexto, pero esto va a cuestionar muchísimo los modelos hasta de qué compone tu organización. La que sigue. Ya les decía, Sapiens lo deja muy claro, cómo traes la comida a la mesa va a cambiar todo. Lo que sigue. Y estamos empezando a verlo en proyectos que muchos de estos ya iban en proceso, pero va a cambiar muchísimo conceptos de Core and Shell, o sea, la forma de hacer el Core and Shell tradicional. Cuando empieces a entender que las organizaciones ya no van a salir a buscar métodos, van a salir a buscar innovación, van a salir a buscar resiliencia, van a salir a buscar todas estas cosas, ¿cómo tu edificio se las da? ¿Cómo le das innovación a la organización? Y no va a ser con los metros cuadrados nada más, es cómo te vas al mundo de servicios. Este edificio, por ejemplo, tiene un hub de creatividad y de innovación que es una especie de club que pueden usar los que rentan en el edificio. La que sigue. En residencial, pues evidentemente, si hay un porcentaje altísimo que va a empezar a trabajar en su casa, pues tienes que traer con muchísimo del know-how de cómo trabajar al residencial, cosa que no habíamos tenido que hacer antes. La que sigue. Hospitality, hay una serie de tendencias. Una de las fuertes es nómadas digitales, gente que ya no tiene que ir a la oficina y entonces puede viajar por el mundo trabajando de manera remota. Nómadas digitales es un megatrend que ya estamos aplicando con varios clientes en Hospitality, por ejemplo. La que sigue. El concepto de la ciudad de los 20 minutos, que ya seguro lo han escuchado muchísimo. La que sigue. Y la idea es que a través de investigación, la que sigue, podamos repensar lo que hacemos, nuestros negocios, nuestros espacios públicos, la que sigue, para rediseñarlos, la que sigue, y poderlos reconstruir, para volver, la que sigue, para volver a amar el espacio público que dejamos atrás, la que sigue.
Y bueno, con esto dejo todavía unos minutos, un poco carregado al final, pero unos minutos para preguntas y respuestas. Creo que la conclusión más importante es, no se trata solo de cómo va a cambiar el rol de la oficina, la capacidad que tengamos de entender cómo cambia, cómo traigo la comida a la mesa, vamos a poder adelantarnos a los cambios que van a venir en la sociedad, en el resto de la sociedad, en los comportamientos del resto de la sociedad. Entonces el corporativo se vuelve sumamente trascendente, no solo por el corporativo, sino porque nos da las herramientas para volver a cuestionar el resto de los elementos alrededor. Gracias. Extraordinario, Juan Carlos. Me encantó y yo creo que realmente nos abre los ojos en un montón de consideraciones y por ello quisiéramos dar inicio a las consultas. La primera sería, ¿qué nos puedes comentar acerca de esos espacios que hoy en día existen, que son miles de millones de metros cuadrados de oficinas alrededor del mundo, y que las corporaciones ya han hecho un CAPEX en ellas, al mismo tiempo también los propietarios o los desarrolladores, y que esto sin duda nos va a ir llevando pues un tiempo? ¿Cómo podemos o qué recomendaciones podrías darles tanto a las corporaciones, gerentes, desarrolladores, propietarios, para poder pasar de esto que veníamos teniendo a ese futuro que se nos vino por encima? Bueno, el primero es, la belleza que yo veo en esto es que desde el punto de vista de sustentabilidad inclusive, vamos a necesitar en la gran mayoría de los casos menos metros. Entonces la organización que metió un CAPEX y tenía 10,000 metros, estamos haciendo análisis que posiblemente puedes hacer esta nueva versión y además mucho mejor, mucho más interesante, más empática y más cercana a los usuarios con 6,000 metros. Y entonces el ahorro en metros cuadrados normalmente termina siendo un offset y equilibrando la inversión que tienes que hacer. Mi recomendación a desarrolladores es tienen que actuar contraintuitivamente. O sea, tenemos desarrolladores en los que les hemos comentado, sé tú el primero que vaya con tus clientes a decirle, oye, posiblemente me estás rentando más metros de los que necesitas. Y parece contraintuitivo, pero si no lo haces tú, alguien lo va a hacer en algún momento y se te van a ir. Se te van a ir a otro edificio en el que alguien les haya ofrecido pues menos metros y no lo hiciste tú en su momento. Y entonces estamos trabajando con muchísimos desarrolladores a hacerle a sus clientes estos análisis, porque creo que es parte de la naturaleza de la siguiente generación de oficinas. Cuando tengas un hub creativo, social, donde la gente predomina venga 2 veces a la semana, pues lo vas a hacer con menos metros y va a ser algo que además uno de los retos es tienes que lograr sacar a tus empleados de su cama, quitarles la pijama y regresarlos al mundo. Total. Una oficina fea, aburrida, gris, no va a lograr que una persona que está en su cama contestando mails muy cómodo salga y diga, pues sí, quiero ir a la oficina. Si a mí me dices, vete a la oficina y es así de la generación anterior, yo me quedo en mi casa. Claro. Tenemos otra pregunta, Juan Carlos, y es, ¿cómo ves el futuro en el caso de los empleados públicos? ¿Serán parte de ese 6%? Pues mira, yo creo que hay de todo y no hay lo más triste de esto es que el futuro ya llegó. Esta es una frase de Singularity, la Universidad de Palo Alto. El futuro ya llegó, solo que está mal distribuido. Y ahí las organizaciones tendrían que cuestionarse dónde están en esa distribución de futuro. En un mismo país vas a ver organizaciones que se están muriendo de ganas a regresar a lo que dejaron, que no quieren que esto haya sucedido, que metieron su cabeza en un hoyo y no quieren cambiar, no quieren cuestionar. Y en ese mismo país, posiblemente inclusive la competencia de esa organización puede estar emocionada de lo que viene. Dentro de los espacios para gobierno encontramos desafortunadamente muchísimos, y depende del país, pero sí encontramos muchísimos que están como en la avestruz, con la cabeza metida en el hoyo esperando que no pase nada. Y hay ciertas iniciativas, ahorita estamos empezando a trabajar con una institución de gobierno en México,
en la que quieren ser súper agresivos y quieren volverse como el ejemplo de que puedes hacer esto también en iniciativa, en gobierno, ¿no? Pero el reto de lo que les decía es que las herramientas que tiene que tener tu consultor que te ayuda a hacer esto no son las herramientas que teníamos los arquitectos antes de tu programa arquitectónico y cuántos metros necesitas. Y no, hombre, esto sí se volvió una consultoría de negocio compleja que tengo que entender, porque inclusive dentro de la misma organización no podría yo aplicarlo parejo. O sea, de lo mismo que no te puedo decir que todo el gobierno está en un bracket parejo, ahí habrá quienes sí y quienes no. En la industria privada tampoco. Y dentro de una organización te vas a encontrar con el pobre cuate que tiene un mindset fijo y que si no haces algo para cambiar en el mindset, esta revolución que estamos viviendo lo va a reventar al pobre, ¿no? Claro, y eso nos lleva entonces que ya lo mencionaste un poco en esta presentación que nos hiciste, pero es sobre todo, realmente conocemos del futuro, sabemos hacia dónde vamos. Cuéntanos tal vez como unas ideas principales con las que ya pues por el tiempo tenemos que ir cerrando y que nos puedan quedar como en el top of mind a todos nosotros para seguirlo considerando de aquí en adelante. Bueno, lo que hay que pensar es, yo creo que lo más importante es todas las organizaciones tienen que hacer un ejercicio de futurismo. Eso no existía antes del COVID. Había bien poquitas organizaciones que tenían futuristas. Una de las razones por las que me fui a estudiar al Instituto del Futuro es porque no había futuristas en México y no había futuristas consultando a la gran mayoría de mis clientes. Hoy en día, todas las organizaciones van a tener que hacer un ejercicio de futurismo y por lo menos hacer un escenario del 2030. ¿Y qué es lo más complicado? Es que se van a dar cuenta en que en muchas cosas ya están viviendo el 2030 y en muchas otras cosas se quedaron en el año 2000. Tienes organizaciones en que tienen desfases de capacidad. Por ejemplo, en el 2030 todas las organizaciones deberían de tener como espina dorsal la innovación. O sea, no va a haber forma en la que sigamos evolucionando con la tecnología, con robótica, con la inteligencia artificial y no entendamos que lo que hacemos los seres humanos tiene que ser sumamente innovador. Todo. Porque si no es innovador y es repetitivo, no genera innovación, pues te va a sustituir una computadora o un robot. En el 2030 ya tendría que ser una realidad que tu organización ya definió para sí misma qué quiere decir innovación. Y con eso, por ejemplo, te diría, es la primera con la que empezaría. La gran mayoría de las organizaciones no se han cuestionado para ellos qué quiere decir innovación y no han hecho nada al respecto de cómo la atacas en una organización. ¿Cuál es la metodología que utilizas alrededor de innovación? Y si ya estás viviendo en el 2030, pues ya vamos tarde. Así es. Tenemos una última consulta y es de John Serrano. Dice, gracias Juan Carlos, ¿cómo ven los espacios para el agilismo? ¿Se masifica el modelo tipo Spotify o Google? Yo creo que sí, hay que tener cuidado porque una de las cosas más importantes que tiene que hacer el espacio en esta nueva generación es construir cultura. Y ahí hay que tener cuidado porque el espacio Google construye cultura Google. Ahora, seguramente vamos a tener modelos muy influenciados por Agile y por diseño basado en evidencias, pero cada organización tiene que cuestionarse muy bien cuál es la cultura que quiere construir. Y lo que hay que entender, Winston Churchill lo decía después de la Segunda Guerra Mundial, no le hemos hecho mucho caso. Construimos y moldeamos espacios, y a arquitectura él se refería particularmente, que después nos moldea de regreso. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es, a Google le funciona muy bien el espacio Google porque construye una cultura Google. Cuando nosotros nos movamos a un modelo y cada vez va a ser más ágil y cada vez va a ser más rápido, vamos a tener, la primera pregunta es, ¿cuáles son los valores de cultura organizacional que quiere construir tu espacio? Porque tal vez no es tan lúdico como Google y puede seguir siendo ágil. Tal vez no es tan colorido como Google, pero puede seguir siendo ágil. Y tal vez tienes otros valores distintos a los que tiene Google, ¿no? Cuando trabajamos con gobierno, una de mis obsesiones es por cómo diseño espacios que hagan comportamientos similares a los que hace una organización honesta. Porque la idea que tenemos es que si yo modifico cómo te comportas, modifico tu química y quién eres. No solo al revés.
Y este es un ejercicio de neurociencia reciente. La gente asumía que tú te comportas como resultado de quién eres. Bastante sencillo y lógico. Bueno, resulta que hay muchísimos estudios que demuestran que si yo te obligo a comportarte distinto, cambio quién eres de regreso. Entonces imagínate el poder que tiene este espacio que diseñas, en el que podrías identificar cómo quieres que se comporte la gente que, con esos valores que quieres en esa cultura, y después terminarías transformando profundamente a las personas. Claro. En algunas cosas, por Y yo ejemplo, creo, este, ujú. en temas de neurociencia, nosotros que llevamos una década con un laboratorio y investigando y estudiando el tema, esta es una de las que yo creo que es de las recetas para todo mundo. O sea, si tu organización no ha metido algo que tenga que ver con neurociencia en su proceso, vas tarde. Y yo creo que eso nos lleva, Juan Carlos, a que al final, dentro de todo lo que has comentado, al final de cuentas mencionaban mucho todo el desarrollo que tenemos que tener alrededor de los servicios para al final cambiar esa forma de la comercialización de los metros cuadrados. Nos podrías terminar pues, este panel tal vez contándonos un poco más alrededor de esto. Sí, creo que yo llevo 20 años insistiendo a mis clientes que no hago arquitectura, ¿no? O sea, al final hago arquitectura y es lo que me contratan, pero no hago arquitectura. Hago una cosa que transforma vidas de personas, que es más complejo que hacer arquitectura. Y los desarrolladores hoy yo creo que van a tener que empezarse a cuestionar este modelo de comercializar metros cuadrados completamente obsoleto. O sea, pensar que estás en el negocio de los metros cuadrados es... Nadie se levanta en la mañana muriéndose de ganas de ir a rentar una oficina o sea, si pudieras darle una pastilla, te compran la pastilla en lugar de rentarte la oficina. Y yo lo que creo es que los metros cuadrados así nada más aportan muy poco valor. O sea, si tú no entiendes que esta revolución hizo un flip completo en el que las organizaciones les surge innovación, les surge socialización, les surge construcción de cultura. ¿Cómo tus metros cuadrados ayudan a construir cultura? La mayoría de los desarrolladores no te lo pueden responder, porque no lo hacen. ¿Cómo tus metros cuadrados ayudan a generar innovación en una organización? ¿Cómo tus metros cuadrados le ayudan a generar salud mental a las personas que van a habitar tu edificio? Ese modelo tradicional de desarrollador está completamente desconectado de las necesidades que hay allá afuera de los seres humanos. Y yo creo que va a ser un mix en el que vamos a empezar a ver que van a empezar a dar servicios. Como lo que decía, el edificio que tenemos tiene un hub de innovación y uno de los beneficios que tienes tú por entrar en ese edificio es que tienes un coach, tu organización, y tiene el espacio para poder hacer design thinking y prototipar, y estás en un rollo que lo que te venden no es los metros cuadrados, sino es la membresía de ser parte de este grupo que sí le preocupa cómo te ayudó a resolver lo que quieres resolver. Y no es los metros cuadrados. Los metros cuadrados es el más necesario, es el pretexto, es el café de Starbucks con el que te voy a quitar el dinero. Pero que el que crea que Starbucks, su valor agregado está en el café, pues ya no entendió el modelo de negocio. Y a todos los que construimos y fabricamos cosas tangibles, vamos a tener que migrar, entender que eso no es lo que genera valor y eso no va a cambiar de manera trascendente la vida de las personas. Si tú a la organización le ayudas a conectar con la gente, a la innovación, a todo lo que hemos estado hablando, ahí sí puedes aportar valor de verdad. Me encanta, Juan Carlos. Muchísimas gracias porque nos dejas a todos pensando un montón y creo que has dicho cosas extraordinarias que nos aportan a todos. Gracias por este espacio y Débora, regresamos contigo. Gracias. Muchísimas gracias. Qué gusto escucharlos, qué charla sumamente interesante. Creo que nos vamos todos al receso del mediodía con un montón de cosas para explorar y explotar en nuestro cerebro.
A nuestra audiencia está compartido un material similar a la presentación que Juan Carlos nos facilitó, así que les recomendamos que busquen en el menú lateral o inferior, depende del dispositivo, y le den clic para descargar. Muchas gracias, Erika, muchas gracias, Juan Carlos, por su tiempo. Gracias, Débora. Gracias, Erika. Gracias. Gracias, Juan Carlos y Débora. Espero verlos pronto. Nosotros hacemos un receso y nos reencontramos a las 14 horas de Costa Rica. Durante este receso, o sea, ahora en unos minutos, comienza nuestro workshop que ofrece la empresa Garnier y comenzará, como les decía, en pocos minutos en nuestra sala paralela. Tienen aquí en la zona del chat, pueden encontrar también el link para ingresar directamente a esta charla. El workshop trata sobre movilidad empresarial sostenible, un beneficio integral. Desarrollar un modelo de movilidad empresarial sostenible que se mantenga en el tiempo resulta fundamental para garantizar la evolución responsable de la sociedad. Lograrlo es un reto que debemos enfrentar de forma articulada, tanto la sociedad civil como los gobiernos y el sector privado. En este workshop conoceremos buenas prácticas, casos de éxito y la ventaja de implementar este tipo de iniciativas. Recuerden entonces, hacen clic en el link que les estamos dejando en la zona del chat y se dirigen directamente a ver nuestro workshop. Nos reencontramos en esta sala a las 14 horas. Pueden usar el mismo link